la venia de la Presidencia, con la venia del querido pueblo de Cuautitlán Izcalli. Hay que dar un poco el contexto de lo que es Cuautitlán Izcalli, porque no solamente es lineal lo que se está estudiando ni lo que se está haciendo, es un contexto más amplio. Cuautitlán Izcalli es el único municipio en el Estado de México, el único, creado para tal efecto. Hubo un esfuerzo del gobierno del Estado, del gobierno federal, de esta legislatura, para crear un municipio, que fuera un municipio modelo, que diera salida y respuesta a los ciudadanos de la región. Y se creó en base a estudios, en base a muchas pláticas y contexto que se daba en ese momento en la región. Y entonces se crea Cuautitlán Izcalli, insisto, el único municipio en el Estado de México creado para ser municipio. ¿Qué significa eso? Que se crearon zonas habitacionales, que se crearon zonas de recreación, que se crearon zonas donde había escuelas, donde hay escuelas, pero también se crearon zonas industriales. También se creó el lugar donde la gente tiene que ir a trabajar, con un contexto, no solamente de ir a trabajar y que se desarrolle en el propio Cuautitlán Izcalli, sino además de que tuviera recursos propios el municipio que le permitan mantener el nivel de vida y de niveles de servicios que se tienen en Cuautitlán Izcalli, no deteriorados con el tiempo, pero se mantienen. El que hoy se diga que en un poblado nada más es un tema de límites, de una línea que divide un poblado, creo que estaría sesgado. Y falta un elemento que creo que es importante, el elemento económico. ¿Cuánto aporta de predial esa zona a Cuautitlán Izcalli? Esos son elementos que tienen que dar, y perdón, no lo vi aquí, pero son elementos que tienen que dar las partes que están en el litigio. Ya lo explicaban, porque el argumento, lo he escuchado públicamente, el argumento de que ustedes son los diputados de Cuautitlán Izcalli, ¿dónde estaban? Perdón, este Congreso se divide para su trabajo y el trabajo así se dividió y así se aprobó, para que estuvieran representados los diputados. Y sin embargo, como es una comisión con algunas características de desarrollo especial, tienen esa jurisdicción. Hay dos partes en litigio. ¿Por quién son representadas? Presidente municipal y síndico, presidente municipal y síndico. Los que legalmente lo representan, los que legalmente tienen que aportar pruebas, los que legalmente tienen que decir y argumentar lo que en su favor corresponda, no los diputados, no los diputados. Y sin embargo hay otro elemento que además aquí pareciera que se queda un poco a la deriva y no se quiere mencionar. Pero hay un elemento, la Comisión de Límites del Gobierno del Estado de México, presidida por el maestro Rodrigo Espeleta, secretario de Justicia y Derechos Humanos. Lo digo porque luego se llena la boca algunos actores políticos de decir quiénes son los que quieren quitarle territorio a Cuautitlán Izcalli. Y para la población de Cuautitlán Izcalli, les voy a decir, en el dictamen lo que dijo la Comisión de Límites del Gobierno del Estado de México, gobierno priista. Dijo, y cito, tanto el poblado de San Mateo Iztacalco como el ejido de San Mateo Iztacalco y las comunidades El Sabino y La Capilla, desde su origen pertenecían al municipio de Cuautitlán, hasta el año de 1973, cuando el municipio de Cuautitlán se le sustrajo más del 50% de su territorio al crearse el municipio de Cuautitlán Izcalli, por lo que se reitera que debe emitirse un nuevo decreto que corrija la línea limítrofe donde el poblado y el ejido San Mateo Iztacalco sean reunificados únicamente el municipio de Cuautitlán. Eso lo dijo una dependencia del gobierno del Estado, un gobierno priista, para que luego no anden algunos actores diciendo que es culpa de un partido o un color. No, no es así. Pero además, creo, y que en base a la ley, a esta Comisión de Límites del Gobierno del Estado le faltó trabajar, le faltó su responsabilidad, porque entiendo, y no es de limitar los trabajos de los compañeros diputados, se trabaja con lo que se tiene, con lo que le dan de argumentos, tanto una parte como la otra, pero quien tiene los elementos jurídicos, legales, históricos, es precisamente las instancias del gobierno del Estado.
Por eso, dentro de las atribuciones de la Comisión Estatal de Límites, en el artículo 19, la fracción 12, dice crear grupos de trabajo para el estudio en asuntos relacionados con el diferendo limítrofe que faciliten las resoluciones del legislativo. En este contexto, vuelvo a decir, ¿hay algún estudio de impacto financiero a las arcas municipales de Cuautitlán Izcalli? Porque además no solamente es elegido, quiero que se lo imaginen los que no conocen esa parte, es una zona industrial. Cuando se segrega los territorios de Cuautitlán son ejidos, pero a partir de esos elementos para crear precisamente Cuautitlán Izcalli, que se le da la facultad y la facilidad de hacer los cambios de uso de suelo, se empiezan a crear empresas. Si ustedes se dan una vuelta ahí, es una zona industrial, El Peral, muy grande. Sin temor a equivocarme, más o menos, porque no soy el responsable del área, creo que tanto el gobierno municipal de Izcalli como la comisión estatal tendrán que haber dado el dato, que representa cerca del 20% del ingreso del pago de predio en Cuautitlán Izcalli. Lo cual significa, ojo, lo cual significa que entonces se verá afectada la zona habitacional de Cuautitlán Izcalli en sus servicios. Voy a quedarme con lo que dijo la diputada Carla en el asunto de que sí hay que consultarle a los vecinos de Cuautitlán Izcalli. Ya lo dijiste, diputado Juan Pablo, el 1 de agosto es una consulta que hemos estado diciendo una y otra vez, hay que consultar al pueblo, el pueblo no se equivoca. Pues hagámoslo nosotros, hagámoslo también, tomemos la palabra. Y no solamente le preguntemos al poblado de San Mateo, preguntémosle a todo Cuautitlán Izcalli el por qué se fue a vivir ahí. ¿Por qué se fueron a vivir? Porque había condiciones, porque eso es lo que prometían, porque eso es lo que decían. Ahí fueron a vivir los trabajadores de varias empresas, la Ford, Alpura, Goodyear Oxxo. Ahí se fueron a establecer porque había esos elementos, les daban facilidades para las casas. Hay escuelas, hay zonas de recreación, insisto, y también la zona industrial, que eso le permite al municipio de Cuautitlán Izcalli poder solventar los demás requerimientos de las demás zonas. Entonces, si en este equilibrio, que así fue pensado, así fue planeado, así fue diseñado, así fue aprobado, le quitamos el elemento del equipamiento de la zona industrial, señores, vamos a tener un problema mayor. No estamos generando una solución, estamos generando un problema mayor. Vamos a tener un Cuautitlán Izcalli sin recursos financieros para darle a la población de más de 500,000 según el INEGI, más de 500,000 según el INEGI. Los que vivimos ahí casi estamos convencidos que llegamos al 1,000,000 de vecinos, problemas para darle los servicios a todos los izcalenses. Y ya lo dijeron, Cuautitlán Izcalli nace por una necesidad, fue creado por todos, un esfuerzo de todos. Pongo un ejemplo de lo que se está haciendo en esta legislatura con la Secretaría Técnica, el CETEC, para la Constitución. Hagan de cuenta, se aprueba una Constitución nueva y a la siguiente sesión se propone reformar un artículo de la nueva Constitución y además se aprueba. No se le dio la oportunidad, ni siquiera al estudio, al desarrollo, a la consolidación de esta Constitución. Bueno, pues lo que le estamos diciendo aquí es que le demos oportunidad de la consolidación de Cuautitlán Izcalli. Fue su creación, es su desarrollo, démosle la consolidación a Cuautitlán Izcalli. Son elementos, algunos, solamente legales. Yo insisto, el tema económico va a ser desastroso, no va a haber viabilidad. El tema jurídico ya se sabe cuál es el camino. Y entonces, con todo derecho, los demás municipios que aportaron territorio para la creación de Izcalli lo van a reclamar. Y en los mismos elementos se tendría entonces que determinar. Estaríamos pensando casi en el inicio del fin de Cuautitlán Izcalli, un municipio, insisto, que fue un esfuerzo de todos para su creación. Izcalli se crea en el 73, yo nací en el 74 y fui a vivir en el 75, y aún así no soy la primera generación de izcalenses. Hoy ya están las nuevas generaciones de izcalenses desarrollándose, viviendo, no les cortemos ese desarrollo. Son algunos elementos, insisto. Para mí, la irresponsabilidad sí recae en la Comisión de Límites del Gobierno del Estado, que no proveyó
de los suficientes elementos a la Comisión Legislativa para que pudiera analizarlos y discutirlos, de saber el contexto de lo que se está platicando y haciendo, de cómo se crea Cuautitlán Izcalli, cómo la discusión, insisto, no solamente es territorio, no solamente es un ejido, ya se transformó, ya no solamente es eso. ¿Por qué no nos entregó o no entregó a la comisión, y en este momento no lo conocemos, un estudio financiero del impacto que genera las finanzas de Cuautitlán Izcalli? No lo tenemos. En mi opinión lo tenemos que tener para poder analizar para dónde, para qué, cuál es la determinación. Insisto, todos los amparos que aquí se mencionan, se hayan ganado o se hayan perdido, pues no tenemos una orden judicial que nos mandate y nos diga y nos obligue a tener que determinar de ese sentido. Es decir, no estamos en desacato. Tendría que haberse hecho un análisis mayor respecto al tema y al sistema jurídico en el que estamos. Porque además, fíjense, a mí me llama la atención, voy a citar: asimismo, por el decreto número 27 publicado en fecha del 16 de diciembre del 2009, se aprueba el convenio amistoso, que Quitocita, eso es lo que tenemos que aspirar, un convenio amistoso, para el arreglo de límites territoriales, abro cita, suscrito por los municipios de Cuautitlán y Cuautitlán Izcalli, mismo que se sustentó en un plano análogo al publicado mediante decreto del 71, decreto 71, de fecha 24 de noviembre de 1973. Se desprende que no existió modificación sustancial en la línea limítrofe materia del conflicto planeado, y en la cláusula quinta del citado convenio se señala que se deja a Cuautitlán con sus derechos. Es decir, se están hasta allá adelantando a si está bien o está mal una parte. Tu convenio amistoso tenía fallas. Perdón, por eso es un convenio amistoso, por eso se le cita a los representantes legales, presidentes municipales, para llegar a ese convenio amistoso, porque es precisamente un problema que generan muchos más entre los pobladores. Ya lo dicen, y lo dije al principio desde que escuché esta iniciativa: no generemos problemas donde no existe. Los ciudadanos de Cuautitlán Izcalli aún están todavía viendo estos elementos desde afuera. No les demos, no hay que darle oportunidad a que se manifiesten por una injusticia, porque es incorrecto. He visto muchos problemas de límites territoriales en el estado, en donde sí son poblados completos de identidad histórica. Aquí insisto, de la propia creación y el concepto de Cuautitlán Izcalli, municipio modelo, creado, el único municipio del estado. Y no tengo el dato, pero seguramente si habrá otro en el país, no serán más de 10 municipios creados para ser municipio. A Cuautitlán Izcalli entonces habría que protegerlo, desarrollarlo, consolidarlo. Y yo creo que en los elementos que faltan, insisto, para mí el elemento sustancial es el elemento financiero, cómo le va a pegar al resto de Cuautitlán Izcalli. Hay elemento de la consulta popular, creo que sí se debió, tenía facultad la Comisión Legislativa a decirle y a consultarle al órgano electoral del Estado de México si podría hacer una consulta. Artículo 50 de la ley reglamentaria: la Comisión Legislativa podrá solicitar los informes necesarios y estudios técnicos que estime pertinente a cualquier autoridad o institución para llegarse a elementos que le permita esclarecer el asunto. Por supuesto que ahí podría pedírsele al órgano electoral que nos pudiera decir si tenía o no elementos para una consulta popular, por supuesto que sí. Tendríamos que haber dicho a la Secretaría de Finanzas dónde está el presupuesto, dónde está la afectación presupuestal. Dos elementos para mí sustanciales. Y el tercero, que es entre sentimental y político. Cuautitlán Izcalli es un modelo, es un proyecto en el que, insisto, es esfuerzo de todos, y así hay que verlo y así hay que protegerlo. No solamente es un tema blanco y negro, es un asunto de un ejemplo municipal a nivel nacional. Sigamos con ese ejemplo. Es cuanto, presidente.